Saludamos a los compañeros que nos van a ver después. Y ustedes también, si nos van a ver después. Y unidad 2. ¿Por qué dice unidad 2? No tengo idea, porque es la primera unidad también. Pero, como ustedes bien saben ya, y los que han tenido la oportunidad de revisarlo, el capítulo 1 de la Constitución nos dice que son las bases de la institucionalidad. Sabemos bien que la Constitución nuestra no tiene un preámbulo, ¿verdad? ¿Qué es el preámbulo? ¿Ustedes saben para qué sirve el preámbulo de algún código, de algún texto jurídico? El preámbulo normalmente son normas pragmáticas, o sea, no son normas obligatorias, entre comillas, no son obligatorias, pero sí nos dan el espíritu de la norma. Entonces, como nuestra Constitución no tiene un preámbulo, se dice, para algunos normáticos, que en realidad las bases de la institucionalidad serían el preámbulo. Sin embargo, las normas que están en las bases de la institucionalidad no son pragmáticas. ¿Qué significa eso? Que sí son obligatorias. Por lo tanto, sí aplican como texto legal. Son norma legal. ¿Y son norma legal qué significa? ¿Qué creen ustedes que puede significar? Si son norma legal, ¿qué puedo hacer yo con una norma, cualquier ley? Hacer que se cumpla, hacerla efectiva. O sea que yo tengo alguna manera de accionar para que las normas que están en las bases de la institucionalidad efectivamente se hagan cumplir. ¿Hasta qué artículo llegan las bases de la institucionalidad? ¿Me escucho? Del 1 al 9. Oh, estoy con el 1 a 10. Entonces, del 1 al 9. Sincero. ¿Ya? ¿Cuántos artículos tienen las bases de la institucionalidad? Del 1 al 9. La primera, ¿qué nos dice? ¿Quién lee el primer artículo? Para nacer libre, igual en dignidad y derechos. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, yo estoy aquí, ustedes están acá, y somos todos iguales en dignidad y derechos. ¿Qué significa que seamos iguales en dignidad y derechos? ¿Qué es la dignidad? Un tema que ha estado bien complicado últimamente. ¿Qué es la dignidad para ustedes? ¿De qué es la dignidad entonces? Nadie sabe. Exactamente, nadie sabe. O sea, todo el mundo habla de la dignidad y de cómo debemos ser dignos y la dignidad en el trabajo, la dignidad en la educación, la dignidad en muchas cosas, pero no es un tema que podamos específicamente definir, porque es algo muy subjetivo. A lo mejor lo que para mí es digno, para ustedes es completamente indigno. A lo mejor para ustedes es digno, para mí es algo que no tiene mayor relevancia. Entonces la dignidad es algo que no podemos especificar, pero sí podemos especificar los derechos, ¿verdad? Y la Constitución nos entrega un listado de derechos bastante interesantes que lo van a ver pues, más adelante en el artículo 19. Pero nos dice, por tanto, que estos derechos y estas dignidades aplican de la misma manera a todos, ¿ya? Y en cuanto a la parte de la dignidad, podemos decir que no solamente aplican de la misma manera a todos, sino que para todos se va a ejecutar de la misma manera. O sea, en todos va a no solo aplicar, sino que nos vamos a servir de estos derechos de la misma forma. Ahora, ya vimos que nos reconoce a todos en dignidad y derechos. ¿Qué sigue? La sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, como somos todos iguales, dignidad y derechos, quiere decir que si tenemos unos chiquititos aquí, ellos también son iguales en dignidad y derechos, y que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Qué significa que la familia sea el núcleo de la sociedad? El núcleo. Que la sociedad se basa en la familia. ¿Ya? Que de aquí nace todo lo que es social para nosotros. O sea, dice, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, se trata del precepto que nutre la influencia mundial que tuvo la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. ¿Por qué? Porque cuando nació la Declaración de los Derechos del Hombre, que es la primera que nos dice que las personas son iguales en dignidad y derechos. Entonces nuestra Constitución tomó esto y lo estableció en su primer articulado. Al principio, partiendo de ahí, desde 1789 nos dicen que somos iguales en dignidad y derechos. ¿Y qué pasó aquí? Antes decían, antiguamente, nuestra Constitución, que se ha cambiado muchas veces, decía, los hombres son iguales en dignidad y derechos. ¿Alguien tiene por ahí un código civil? El artículo 21 nos dice que las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que le den o profesen la misma ciencia o arte. ¿Verdad? ¿Qué significaba eso, se acuerdan? Quería decir que cuando vamos a definir una palabra, por ejemplo la palabra hombre, teníamos que tomarlo de acuerdo
a la ciencia o arte. ¿Ciencias como cuáles? ¿Qué tipo de ciencias podrían definir la palabra hombre? La biología. Y ojo aquí, no se enojen conmigo, porque no soy yo la que lo dice el código. Aquí está, artículo 25, es el que estaba buscando. Dice, las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes, que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de la ley, a menos que por la naturaleza de las disposiciones o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contrario, la palabra mujer, niña, viuda u otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán al otro sexo, a menos que expresamente se entienda la ley a él. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo el cambio en la Constitución de la palabra todos los hombres son iguales en dignidad y derecho a todas las personas son iguales en dignidad y derecho, pero nuestro querido amigo Andrés Bello, en el año 1753, ¿verdad?, ya se había encargado de eso. Ya nos había dicho que hombres se refiere a cualquier persona, tanto del sexo femenino como masculino, sin distinción alguna. Entonces, ¿era necesario ese cambio? No. ¿Era bueno haberlo hecho? Quizá. Algunos sí, otros no. Pero el cambio está. Así que ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que los hombres, no, lo dicen las personas. Las personas son iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué? Para despejar cualquier duda. Para que nadie diga que son solamente los hombres iguales en dignidad y derechos. Son todos. Después nos habla que si el bien jurídico, las personas naturales, ya. Ustedes saben la diferencia entre las personas naturales y las personas jurídicas, ¿verdad? Esto lo vimos anteriormente. Entonces, las personas jurídicas son una ficción legal, muy bien, un aplauso para la compañera, una ficción legal. Ya, entonces, dijimos que las personas jurídicas son una ficción legal. Son una ficción legal. Entonces, como son una ficción legal, ¿son las personas jurídicas también iguales en dignidad y derechos? Como las personas naturales. ¿No son iguales? Son iguales en derecho. Depende del derecho. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas van a estar representadas ¿por quiénes? Personas naturales. Por personas naturales. Entonces, a lo mejor los derechos que están afectando a esta persona jurídica van a afectar a las personas naturales que están dentro de esa persona jurídica. ¿Ya? A ver qué nos ha dicho el TC. La Constitución asegura la titularidad de derechos a las personas nacidas, descartando una jurisprudencia previa que reconoció al nascituro como persona titular de derechos. Ah, bueno, eso estábamos hablando de otra cosa, cuando hablamos de la persona. Ah, ya, esa parte la vamos a revisar al tiro. ¿Qué pasa con la persona? Ustedes saben que el 19 número 1, léeme el 19 número 1 para hacer la conexión acá. Porque hablamos recién de la familia, pero nos vamos a quedar todavía un poquito más en la persona. Léeme el 19 número 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Ya, sígale. La vida protege la vida del que está por nacer. Ya, del que está por... ¿Quién protege la vida del que está por nacer? La Léamelo de nuevo. Constitución. No, léamelo de nuevo. ¿Qué dice? Esto es muy importante. La ley. La ley es en dignidad y derechos, ¿verdad? Y después, ¿qué nos dice el inciso segundo del 19 número 1? Léame la primera parte, léamelo de nuevo. El 19 número 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está La por nacer. ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, la Constitución... ¿Qué está? El nasciturus. ¿La Constitución lo protege? La ley. La ley. Ojo con eso. ¿Quién protege la vida del que está por nacer? Es la ley. ¿Por qué pasa eso? Porque habla del nasciturus. No se refiere a él como una persona. ¿Qué es lo que se logró gracias a eso? El aborto en tres causales. Sin cambiarle una coma a la Constitución, sin cambiarle absolutamente nada a una ley que viene del año 81 y que le han hecho, creo que sobre 250 modificaciones, sin tener que hacer ni una sola, pudimos aprobar el aborto en tres causales. ¿Por qué? Porque eso es materia de ley. Léeme el 63 número 20. Miren cómo se conecta a la Constitución, porque son las bases de la institucionalidad. O sea, ¿qué es una base? Lean, por favor. Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatúe las bases esenciales de una Ya, léeme el preámbulo del 63. Solo son materias de ley. Solo son materia de ley. ¿Ya? O sea, que hay cosas específicas
en la Constitución que no van a ir a la Constitución. Van a ser solo materias de ley. No son ley constitucional. ¿Ya? Y aquí es cuando habla de las potestades del presidente, pero es para que tengan una idea nada más. Y se refiere a la ley. No a temas que van a estar dentro de la Constitución, que es el marco general para regular la legislación. Ya, acuérdense que lo primero de todo es que la Constitución es un marco genérico. No busca establecer normas específicas. Solamente decirnos sobre qué vamos a legislar. Por ejemplo, vamos a legislar sobre el nasciturus. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un mandato constitucional. ¿Verdad? La Constitución nos manda a que las leyes legislen. Entonces, este es un mandato. ¿Se acuerdan que la ley manda, prohíbe, permite? Manda a que la ley legisle sobre el nasciturus. Ya, lo que dice el artículo 1 establece 3 valores angulares del marco constitucional. La libertad, la igualdad y la dignidad, ¿cierto? Ya dijimos que todas las personas nacen libres y son todos iguales en dignidad y derechos. ¿Qué significa eso? Cuando nos dice todas las personas nacen libres y son iguales en dignidad y derechos. ¿Es un mandato también? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será un mandato de la Constitución o simplemente está estableciendo algo? Estableciendo. Porque ordena el legislador la igualdad. ¿Ustedes escucharon alguna vez de la libertad de vientre? Aquí en Chile también existe la esclavitud, de cierta forma, ¿ya? Y se estableció una norma, ya no me pregunten en qué año, pero más o menos cuando nací yo, se estableció una norma en que todas las personas que nacieran en Chile desde ese año nacerían libres. Y esa fue la libertad de vientre. Y así se eliminó la esclavitud, así terminó con la esclavitud acá en Chile. De esa manera. Porque ya todos los que iban naciendo dentro del territorio chileno tenían que ser libres. Y ahí hablamos de la libertad. Respecto, el artículo 19 nos habla también de la libertad, también nos habla de la igualdad, pero vamos a irnos al tema de la familia. Cuando hablamos del núcleo fundamental, que nos quedamos acá, ¿ya? ¿Qué es lo que pretende la Constitución al establecerla como núcleo fundamental a la familia? Para protegerla. La familia como núcleo fundamental busca ser protegida por la Constitución. ¿Por qué no querría proteger a la familia? Porque son la base de la sociedad. La base de la sociedad. Entonces, la Constitución busca proteger a la familia y la establece como base de la sociedad. ¿Pero qué es lo que nos dice también? ¿Nos establece quiénes son la familia? ¿Quiénes la forman? ¿Nos dice tiene que ser un padre, una madre y los niños? No, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa en la familia. Nosotros podemos ser una familia, nos declaramos familia. Ya, puede que nosotros hayamos estado toda la vida viviendo juntos, nos protejamos, nos cuidemos y somos también el núcleo de la sociedad, porque pasamos a ser una familia. No tenemos que tener una distinción específica ni un reconocimiento legal para ser familia, pero obviamente hay autores que sí exigen esta conexión legal, que sí exigen el vínculo constitucional, como son autores más clásicos, el profesor José Luis Sea de Caña. ¿Ya? Si vamos a estudiar con los textos de él, el profesor José Luis Sea establece que dentro de la familia lo que hay es un vínculo matrimonial y dentro del vínculo matrimonial hay algún tipo de conexión por la filiación. ¿Se acuerdan de la filiación? El vínculo de filiación, el vínculo sanguíneo y el de filiación. Los consanguíneos son los hermanos, por ejemplo, y la filiación se produce por el matrimonio. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya, cuando hay matrimonio... ¿Dónde está el dedo? No, ahora el anillo. ¿Ya? Cuando hay matrimonio, hay un vínculo de filiación. Cuando hay un vínculo sanguíneo entre los satanases de aquí, hay un vínculo sanguíneo. Son consanguíneos. Consanguíneos. ¿Ya? Por si acaso, son los tipos de vínculos familiares. Se los van a pasar después en privado. Ahora, obviamente hemos estado hablando últimamente en las discusiones del Parlamento respecto a la posibilidad de la adopción homoparental. Y eso es un tema que en la actualidad también podría ser considerado como familia. Sabemos que hay familias que la forman los abuelos, los tíos, los primos. No exige efectivamente que tenga que haber un vínculo de filiación. Todo el tiempo. Ya, temas que nos ha dicho entonces el TC respecto a la familia. Sabemos bien que lo que se busca aquí, lo dijimos anteriormente, es la protección, ¿verdad? La protección de la familia. Por lo tanto, es una protección tanto en el ámbito físico como psíquico de la persona. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se protege a la familia? Efectivamente mediante la ley. O sea, este es un mandato.
que nos dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Nos comanda entonces su protección. ¿Dónde encontramos la protección de la familia? ¿En qué tipo de normativa? Entonces, ¿por qué ¿dónde lo protege? En el derecho de familia, tal como dijo el compañero Igor Laucayer. ¿Con cuáles mecanismos de garantía? Nos vamos siempre, cuando queremos ver las garantías y protecciones que nos entrega la Constitución directamente, ¿dónde nos vamos? Al artículo 19, todos juntos, 19, más fuerte. ¿Dónde nos protege la Constitución? En el artículo 19. Muy bien, bravo. Entonces, seguimos. Después, ¿qué nos dice? Siguiente inciso. Y se va la... El Estado está al servicio de la persona humana Ya. ¿Qué más? y su finalidad es promover el bien común. Ya, entonces dijimos, el Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común. ¿Qué es el bien común? Ya, entonces el bien común es el bien de la sociedad en general. ¿Y quién lo tiene que promover? El Estado, por fin, el Estado, ¿qué es lo que... El Estado es el que promueve el bien común. No se preocupe que me llamo. Ya, el Estado promueve el bien común. ¿Para quién? Para todas las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas nacen iguales, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Sí? Entonces, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado reconoce a los grupos intermedios. ¿Qué son los grupos intermedios? ¿O quiénes son los grupos intermedios? Por eso los sindicatos efectivamente son parte de los grupos intermedios. ¿Qué es lo que hace el Estado con los grupos intermedios? El Estado reconoce y ampara. Reconoce y ampara. Reconoce. ¿Qué significa que los reconoce? Los reconoce y los ampara. ¿Que los considera válidos? Los considera válidos. Entonces, los reconoce quiere decir que los considera válidos. Si los reconoce, ¿qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo la Constitución? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlos. ¿Verdad? ¿Es un mandato? Sí. Es un mandato constitucional. Entonces nos dice que el Estado reconoce a los grupos intermedios. Por lo tanto, ¿cómo los puede reconocer? Si no los va a reconocer la Constitución. ¿Dónde los va a reconocer? En la ley. Excelente, en la ley. Era válido. ¿Qué leyes, por ejemplo, reconocen a los grupos intermedios? ¿Me mencionaste uno? ¿Dónde aparecen eso? ¿Me mencionaste los sindicatos? ¿Dónde aparecen los sindicatos? En el derecho del trabajo, en el código laboral. Entonces, el derecho laboral, por ejemplo, reconoce uno de los grupos intermedios muy importantes que son los sindicatos. O sea, estamos cumpliendo con el mandato constitucional. Después nos dice que los ampara. ¿Qué quiere decir que los ampara? Si una empresa que intenta prohibirlos, no puede. Ya, pero ¿por qué no puede? Porque están protegidos. Los protege. Ya, entonces, los protege de manera legal. Dice, el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. ¿Qué hacen entonces esto? Son parte, los grupos intermedios. Me falta una pata. Ponete una bien también, porque también los protegemos si vivieran acá. Entonces nos dice que la sociedad se estructura a través de estos grupos intermedios, ¿verdad? Pero además de protegerlos y considerarlos válidos, o sea, reconocerlos y ampararlos, tiene que tener algún tipo de formación para esta gente, ¿cierto? No pueden decir simplemente vamos a reconocer estos grupos y los vamos a amparar, pero ¿cómo? O sea, nosotros estamos aquí y decimos ya tenemos un sindicato. Nosotros somos un sindicato. ¿Es así de fácil? Nosotros quisiéramos ser un sindicato, ¿qué tendríamos que hacer? Regularizarnos. O sea, que se creó una normativa que está, por ejemplo, en... ¿Dónde está la normativa? En el Código del Trabajo. Entonces, el Código del Trabajo, o el Código Laboral, o díganle como quieran, para poder formalizar. ¿Dónde viene formalizar? Formalizar. Aquí hay una forma, una manera, un medio, un método para poder llegar a escribir este lápiz, no, para poder llegar a transformarse en sindicato. Ya para poder llegar a ser un sindicato existen formas, medios, métodos. Entonces, hay formas para formalizar los sindicatos y cualquier grupo intermedio. Por ejemplo, si yo tengo una junta de vecinos, digamos, todos somos vecinos aquí. Podemos simplemente decir, somos vecinos, estamos juntos, somos una junta de vecinos. No. ¿Por qué? Porque hay que
formalizarlo de acuerdo a las normativas establecidas para eso. Por ejemplo, tenemos el Código del Trabajo. También hay leyes para hacer las juntas de vecinos específicas. ¿Por qué? Nos dice que les garantiza adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué es lo que hace aquí el Estado? Sabemos que un Estado muy grande, muy amplio, no solamente va a requerir muchísimos funcionarios públicos, más funcionarios públicos de los que podrían llegar a pagar en esta ley. ¿Qué es lo que hace el Estado entonces? Delega. Exactamente. ¿Y qué es lo que delega? Entonces, el Estado delega. ¿Para qué? Para que podamos tener una mejor manera de vivir y de convivir. ¿Por qué? Porque si yo simplemente le digo, señores, yo soy el propio Estado, y les digo, señores, ustedes pueden formar un sindicato, y desde ahora van a tener diferentes reglas para este sindicato, pero ustedes van a poder organizarse y van a tener una autonomía dentro de ese sindicato. Van a poder elegir sus directivas, van a poder crear sus propios estatutos, van a poder funcionar dentro de la ley de cierta manera que a ustedes les parezca mejor. Entonces le entregan autonomía a estas personas. Y de eso se trata el principio de subsidiariedad. ¿Se acuerdan del principio de subsidiariedad? Entonces, el principio de subsidiariedad, ¿qué es lo que nos hace el Estado con ellos? Nos entrega cierta autonomía a través de los grupos intermedios. ¿Para qué? Para delegar. Muy bien. Entonces el Estado delega. ¿Cómo? A través del principio de subsidiariedad. ¿Para qué? Para que los grupos intermedios y estas asociaciones se ubiquen dentro del Estado, ¿ya? Y hagan aquello que, ¿qué es lo que hacen los grupos intermedios? Mediante el principio de subsidiariedad. ¿Qué hacen? ¿Se mete el Estado aquí? ¿Se mete aquí adentro? Aparte de decirles cómo tienen que regularizarse, cómo tienen que funcionar dentro de un marco legal, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que hacen? Ellos hacen lo que el Estado no puede hacer. Ellos complementan a nuestra sociedad. Todo lo que el Estado no puede llegar a abarcar, porque tendríamos que tener, como dijimos, un Estado muy grande para llegar a abarcar todo esto, lo hacen y complementan los grupos intermedios. Por ejemplo, digámoslo así, una junta de vecinos puede solicitarle a la municipalidad que les entregue cámaras. Por ejemplo, esto es una cosa que está pasando mucho ahora. Las juntas de vecinos hacen solicitudes de cámaras. ¿Ustedes piensan que todas las municipalidades podrían ir a todos los vecindarios, a todas las poblaciones para saber si la gente necesita o no cámaras? ¿Cuántas personas necesitaríamos en la municipalidad? Más de las que hay en este momento, que ya son muchos. Imagínense la cantidad de contratos que habría tenido nuestro alcalde. No nos metamos en esa parte. Que habría tenido nuestro alcalde que estaba allá en la Gonzalina mandándonos saludos. ¿Cuántos contratos habríamos tenido de cámaras? ¿Ya? Muchísimos. ¿Por qué? Porque ahí el Estado nos habría dicho qué es lo que la gente necesita. En vez de la gente decirnos, la población misma, ¿a través de qué? De los grupos intermedios. Decirle al Estado, comunicarle al Estado sus necesidades. Entonces es mucho más fácil configurar un Estado a través del sistema de subsidiariedad que tener un Estado totalitario, que abarcara todas nuestras necesidades y que en realidad al final viniera a decirnos qué es lo que necesitamos, en lugar de que la población le diga, a través de sus grupos intermedios, qué es lo que necesita. ¿Ya? Y de eso se trata, entonces, la subsidiariedad del Estado. Necesitamos una definición. ¿Se acuerdan que yo les dije siempre? Cuando estudian ustedes, lo primero que tienen que tener, ¿qué es la subsidiariedad del Estado? De definición. Saquemos una definición de aquí. La subsidiariedad del Estado se basa en la posibilidad, ¿cierto? La posibilidad de organizarse. de que nuestra sociedad se organice mediante los grupos intermedios para suplir las necesidades propias que el Estado no está cumpliendo o no tiene la posibilidad de realizar. ¿Ya? Entonces, miren, ¿se entiende por grupos intermedios? Organizaciones o grupos sociales, chiquillos. ¿Se entiende por grupos intermedios? Organizaciones o grupos sociales que se ubican entre los individuos y el Estado y sus órganos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el Estado. Aquí está la moneda. ¿Y qué hay entre medio de la moneda y las personas? Dijimos del Estado y las personas. ¿Qué hay entre medio? Los órganos del Estado. Aquí está la MUNI de Rancagua. Entonces, tenemos el Estado, sus órganos y los grupos intermedios.
¿qué hace la subsidiariedad del Estado y qué hacen los grupos intermedios? Son aquellos órganos entonces que están entre el Estado, los grupos intermedios se encuentran entre el Estado y sus órganos. ¿Ya? Porque el grupo intermedio no va a venir directamente aquí a la moneda a reclamar. Bueno, algunos sí. Los de la CUT, por ejemplo, que andaban por allá y el otro día les pegaron, no sé qué pasó. Los grupos intermedios no reclaman directamente al Estado, no se van donde el Papa Fisco para ir a dictar. ¿Dónde van a reclamar siempre? A la MUNI, ¿verdad? A la gobernación, a la intendencia, que son las entidades del Estado. ¿Ya? Esta parte la van a tener que entender bastante mejor en el segundo semestre de Constitucional, así que tengan cuidado. ¿Ah? No, van a pasar Constitucional, no se preocupen. Van a pasar Constitucional. Dijimos ya que se entiende por grupos intermedios y aquí hay una definición excelente a las asociaciones o grupos sociales, ¿ya? Que se ubican ¿dónde? Entre el Estado y sus órganos. Tenemos asociaciones o grupos sociales entre el Estado y sus órganos y esos son nuestros grupos intermedios. Síganme leyendo. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Ya, entonces, como tienen la autonomía para cumplir sus fines específicos, ellos tienen una autodeterminación. ¿Ya? ¿Qué es la autodeterminación? Lo mismo que hablábamos recién. Autodeterminación. Determinación. La autodeterminación de los grupos intermedios viene siendo normalmente las elecciones de sus dirigentes, ¿ya? En las elecciones de sus estatutos, las votaciones para aprobar o simplemente rechazar los estatutos. Ustedes mismos ahora tienen elecciones, ¿verdad? Tienen la elección del Consejo de Derecho. Yo les dije, ese consejo es muy importante. Yo sufrí para que lo consiguieran. Ustedes no saben cómo peleé para que llegara, pero siento muy orgullosa de ese consejo. Somos la única carrera que lo tiene. Ojo, la única carrera en la universidad que tiene ese consejo. Así que no lo desaprovechen. Y ese consejo es un grupo intermedio. ¿Que se encuentra dónde? Entre el Estado y sus órganos. ¿Cierto? Porque la universidad, esta universidad estatal, de cierta manera, es un órgano del Estado. Porque es una universidad estatal. Entonces nos encontramos con el grupo intermedio del Consejo de la Carrera de Derecho, único consejo de esta universidad, entre los órganos del Estado y el Estado mismo. Ya, para que tengan ahí un ejemplo. ¿Y qué pasa con ese consejo? Cuando teníamos las reuniones del consejo, tuvimos primero que hacer una votación. Ahora mismo ustedes están aquí, en la parte de la autodeterminación de este grupo intermedio que es el consejo. ¿Por qué? Porque están eligiendo a los representantes que van a estar ahí. ¿Ya? Ya. Luego nos dice, sin perjuicio de ello, la Constitución cualifica la autonomía asociativa y establece que de ser adecuada y ya. El 19 número 15, por favor, que esté fuera de la mano. Asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deben constituirse en conformidad a la ley. Hasta ahí nomás. Entonces, las asociaciones, y eso quiere decir que también nuestros grupos intermedios, agrupaciones entonces y asociaciones deben constituirse en conformidad a la ley, como ya lo vimos. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que hace la Constitución aquí? Deben constituirse en conformidad ¿a qué? A la ley. Y este es entonces un mandato. ¿Un mandato para quién? Un mandato para el legislador. Porque si yo les digo, debe ser por ley, y esa ley no existe, ¿a quién le estoy hablando? Al legislador. ¿Para qué? Para que trabaje, para que haga lo que le están mandando, no para que salga en la tele, ¿ya? No para que vaya a decir ahí como, oye, ¿qué echaron a este gallo el sheriff? ¿Lo vieron? ¡Qué vergüenza! A mí me dio vergüenza ajena. Ojo que esto pusieron en el video. A mí me dio vergüenza ajena. Yo voy a ser el sheriff, voy a ser el Bukele de Chile. Ay, Dios mío. Y después se veía llorando en un video. A mí me da una pena cuando a mi pueblo le hacen esto. Y él jamás ha hecho nada por nadie. ¿Tú crees que ese gallo fue alguna vez a donar un peso cuando fue el incendio de Valparaíso? Hizo algo, nada. Hasta la Naya fácil dio más plata. Bueno, debe ser por ley entonces. Dejemos de reclamar. Oye, sí, se pasó la verdad. Dice, circunscribir la adecuada autonomía de los grupos intermedios busca separar a estos de la actividad política partidaria. Uy,
Es muy divertido. Y corregir la actividad de gremios, sindicatos y federaciones, entre otras agrupaciones, a los fines corporativos que cada entidad debe perseguir. Es que es muy divertida la gente, a mí me encanta cuando me dicen esto. Miren, aquí nos dice entonces que los sindicatos no tienen que estar en la misma actividad que la política partidista. ¿Ustedes piensan que los sindicatos hacen política partidista? Son lo más politizado que hay, pues, los sindicatos pasan metidos en la política, todos los dirigentes sindicales, perdón, pero yo he visto reuniones de dirigentes sindicales aquí de Codelco, salen unos autos del sindicato, de los sindicatos, unos Mercedes, pero un auto que cualquiera se querría. ¿Por qué? Porque los sindicalistas tienen fuero, para que lo aprendan derecho laboral. Ustedes tienen laboral ya, ¿cierto? ¿Todavía no? ¿El próximo año? Ojo. Próximo semestre, creo. ¿El próximo semestre? No estoy segura. No, porque es un año, pues, es un año no, entero. Es un año entero. Los dirigentes sindicales tienen fuero, no pueden ser despedidos así como así. Hay que desaforarlos, igual que a los diputados o senadores. Hay que desaforarlos. El fuero es un beneficio que después les van a explicar más a fondo. Entonces, el inciso tercero nos dice que se conecta con la incompatibilidad de cargos entre los directivos de los sindicatos o de las agrupaciones y cargos políticos. O sea, un directivo de un sindicato o un directivo de una agrupación, de estos grupos intermedios, no debería, de la Constitución y de acuerdo a nuestras leyes, poder también ser parte de la dirección de diferentes partidos políticos. ¿Puede ser miembro? Perfectamente. ¿Ya? Pueden ser miembros de partidos políticos, pero no pueden estar dentro de la dirección o de los cargos directivos de estos partidos políticos, porque la idea es separar los grupos intermedios de los grupos que corresponden a la política. ¿Ya? Porque la idea es no politizar a los grupos intermedios, por lo tanto no politizar a la población en general. ¿Ustedes vieron lo que pasó con el tema de RD, de Revolución Democrática? Tenían diferentes proyectos, y al final resultaba que los proyectos lo que estaban haciendo era politizar ciertos temas. Entonces, eso también se consideró que no podía ser dinero entregado a grupos intermedios por el hecho de que lo que buscaban era politizar a los grupos intermedios. ¿Ya? Y también ese fue uno de los primeros reclamos que hubo. Sigan leyendo, por favor. Uno. Tristeza. ¿Qué me lee ahí? Le decía él. Ajá. Ya. ¿Todo el uno? Bueno, léame todo el uno. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ya lo vimos. ¿Alguna duda sobre eso? Libres, iguales. Dignidad y derecho. Libertad, igualdad. Dignidad, derechos. Ya. Bien. El Estado, ya. Sígale. Está al servicio de las personas humanas El y la unidad. Estado está al servicio de la persona humana. Entonces, el Estado está al servicio ¿de quién? De la persona humana. Y su finalidad es promover el bien común. El bien común. O sea, de todos. No de los que están aquí adentro. No. De los que están acá. Sí. ¿Ya? Sígale. Para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Ya, entonces el Estado debe contribuir, o sea, la plata va para allá, contribuir a ellos para la mayor realización. Entonces, para que todos estos que están aquí estén felices, el Estado ayuda y nos contribuye, ¿ya? Contribuir a la mayor realización, ¿de qué cosa? Realización espiritual. Espiritual. Y material posible. Y material posible, ahí está la Gucci. ¿Ya? Ahí están los Chanel. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí están las casas que no llegan. Un pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Derechos y garantías que la Constitución establece. ¿Dónde? En el artículo 19, ¿verdad? Entonces tiene que contribuir a la mayor realización, mire para acá, material, espiritual, posible, con pleno derecho a las garantías que la ley establece, que nos encontramos acá en el 19. ¿Ya? Dele. El deber del Estado es resguardar la seguridad nacional.
Dar protección a la Estado. población y a la familia. Pare. El Estado debe resguardar. ¿Quién resguarda la seguridad nacional? Parece chupayo. El Estado, entonces, ¿quién es el único que tiene el poder de las armas? El Estado es el único que tiene el poder. ¿Cierto? Ahí está. Que me queda fea la forma. ¿Sigo? Sí. Dar protección a la población y a la familia. Protección a la población y a la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Espérame. ¿Dar protección a? Léeme de nuevo. Dar deber del Estado resguardar la seguridad nacional. ¿Ya? Dar protección a la población y a la A familia. la población y a la familia. ¿Se dan cuenta que los separan? ¿Por qué? Porque la familia tiene una protección especial. Protección especial. ¿Que está dónde? Delante me lo dijiste. ¿Dónde está la protección de la familia? ¿Yo? Sí, ¿Cuándo? al principio. ¿Dónde está? En las leyes de familia. Muy Sí, bien. lo dije. Hay leyes específicas para la familia, ¿verdad? Y a la sociedad. Entonces le da protección especial a la familia porque las menciona separado en cuanto a la protección y nos dice que además tiene que proteger a la sociedad. ¿Ya? Dele. Propender al fortalecimiento de promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Entonces, que se integren los diferentes sectores. ¿Cuáles son los sectores que se pueden tener que integrar? ¿Qué sectores podrían necesitar integrarse? Las personas con discapacidad, muy bien. Y esa es la integración. ¿Por qué? Porque necesitamos integrar a todas las personas, ¿verdad? A la sociedad. A la sociedad. ¿Cómo integra el Estado, por ejemplo, a los discapacitados a la sociedad? ¿Algún ejemplo legal de cómo integramos a los discapacitados a la sociedad? las rampas? La rampa, porque tiene cierta inclinación. Llega la inteligente. ¿Qué comieron? ¿Qué tenía ese pan que estaban comiéndose? Las rampas. Es la ley de Tenía inclusión. una marca del premio. ¿Perdón, Leo? La ley de inclusión. La ley de inclusión. ¿Ascensores? Los ascensores. ¿Cómo se escribe inclusión? ¿Con eso o con C? Con ese. Inclusión. Esto es inclusión, veo. Inclusión, es que la inclusión. La ley de inclusión. ¿Ya? Y los ascensores. Los ascensores. Ya. Yo les pregunto, ¿cómo se escriben las cosas que se van a cortar? Espérense, se van a cortar. ¿Cómo que no? Sí, dije yo. No, Ya, siga, ¿qué no? Sí, diga. ¿Qué me dice? Dije de promover, ¿cierto? Sí, promover. Hay que asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Ya, muy bien. Entonces, asegurar a que participen con igualdad de oportunidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿Qué pasa si soy incapaz? cuando uno es incapaz. ¿Qué tipo de incapacidades existen? Relativo. Relativas y Absoluta. absolutas. Entonces tenemos a los incapaces relativos y a los incapaces absolutos. ¿Cómo actúan los incapaces absolutos? Siempre representados. Por ejemplo, mis hijos son incapaces absolutos. Incapaces de hacer ordenar la pieza cuando se los mando. Pero saben hacerla. Entonces, ellos son incapaces absolutos. Actúan siempre representados. ¿Para qué? Para que sus actos tengan validez. ¿Ya? Porque si no, sus actos son inválidos y son nulos de nulidad absoluta porque son incapaces absolutos. Los incapaces relativos, en cambio, pueden actuar representados o autorizados. ¿Ya? Porque son la mujer mayor de 12, el hombre mayor de 14. ¿Cierto? ¿Qué nos dice aquí la ley? ¿Qué es lo que hace con esto la ley? Lo incluye. Los incluye. ¿De qué manera? A través de entregarles la posibilidad de actuar de alguna manera en la vida jurídica. ¿Ya? Y esto es parte de la Lo inclusión. último, me fue lo último. Y aquí están los sindicatos, Sí. ¿qué más? Las juntas de vecinos, los clubes sociales. ¿Las empresas no cuentan como esas empresas que se crearon para suplir para el abastecimiento en tiempos difíciles? Esos entran más que nada en otra normativa, que la vamos a ver después en el artículo 19. ¿Ya? ¿Ya? Los clubes sociales, entonces dijimos, los clubes deportivos y todo eso. Después, ¿qué seguía? La sociedad, el bien común. El bien Lo común. acabo de decir, interpretado.
la seguridad, ¿verdad? Y dijimos que el Estado tiene Asegurar que todos podemos participar de la vida. la La mayor realización participación, espiritual. la participación, y el Estado tiene la fuerza, la fuerza. El Estado tiene el imperio. ¿Se acuerdan del imperio? ¿Qué es el imperio? El imperio contraataca. ¿Ya? ¿Qué era el imperio entonces? El imperio es la luz al pago. Ahí se representa el imperio de la ley. ¿Ya? Ahí va el imperio de la ley. Él tiene la fuerza, el Estado tiene la coercitividad. Ya. ¿Cómo vamos entonces? Empezamos con el artículo 2. Son Léame. emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. ¿Quieres explicación de eso? No. No, sigamos, artículo 3. ¿Ah? ¿Cómo estás leyendo? El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de configurador. Chile Es un Estado unitario. es Debería un ser federal. Estado unitario. Debería ser. Unitario. ¿Qué significa eso? Que la ley aplica a toda la región. A todo el territorio nacional. Somos uno de los pocos. Creo que somos el único país que tiene 3 continentes. Tenemos que ser orgullosos de lo que tenemos. Somos tricontinentales, Debería chicos. haber un- Acuérdense de eso. Ya, entonces, dijimos, Ah, Chile es un Estado unitario. ¿Ya? Y la Ay, administración. mira, y aquí no habla de eso, ¿no? Se tira el artículo 8. ¿Sigo? Espera, el artículo 4 de capital. No, es que me da risa porque el profesor no lo habla. Pero no importa, nosotros sí lo vamos a hablar. Nos dice Chile es un Estado unitario, léeme. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada. Ah, en ya su sé por qué no habla de esto. ¿Ustedes tuvieron administrativo? No. Por eso no habla de esto. Porque eso lo van a ver en derecho administrativo. La descentralización, no les pasaron nada de esto, ¿cierto? Ya, no lo vamos a pasar, lo vamos solamente a mencionar. La descentralización, bien, centralización, Dios mío. Y la desconcentración, oh Dios mío, desconcentración, así como estoy yo ahora, desconcentradísima. Ya. Descentralización y desconcentración son dos factores que influyen dentro del Estado. Descentralización y desconcentración son dos factores del Estado que ustedes van a analizar en derecho o administrativo. sea, ya lo hablamos un poco, creo, en clase. Consagrado también fue. Probablemente, ¿ya? Él nos explicó esto. Entonces, hay entes del Estado que son descentralizados y hay otros entes que son desconcentrados. Descentralizados, ¿qué es lo importante aquí? ¿Quién responde? ¿A quién responden? Responden directamente, responden a un órgano central. A un órgano central. ¿Cómo quieres? La intendencia. Intendencia. Y estos no responden a un órgano central. No. Responden a otro tipo de órganos, por ejemplo la Contraloría. No es un órgano central en realidad, sino que es un órgano de control, como su nombre lo dice. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de todos son las municipalidades. La MUNI. ¿Ya? Por eso lo van a ver a fondo en derecho administrativo. ¿Qué no se lee? Dice responde a un órgano central. Esto lo van a ver en derecho administrativo. Y ahí teníamos como ejemplo a las intendencias. Y acá, desconcentración, son los que no responden a un órgano central. Y teníamos como ejemplo la municipalidad. Eso es todo lo que les voy a mencionar. Sí, vamos. A mí el 5 me encanta. El 5 es mi artículo. Ven, ¿qué dice? La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y también por las autoridades constitucionales. Hasta ahí lleguemos. La soberanía. ¿Dónde reside la soberanía? En la nación. ¿Quiénes son los soberanos entonces? El pueblo es soberano. ¿Por qué? La democracia, porque somos un Estado democrático. Como ya nos dice, Chile es una república democrática, o sea, podemos elegir a quien se nos antoje. ¿Cierto? Y ahora el derecho, el voto ya nuevamente es obligatorio. Lo que, si me preguntan, a mí me parece, porque tienen que ir a votar. Ay, no. Tienen que ir a votar. Es importante que voten, después ya uno... Después no me quedo, nomás. Yo siempre digo, el que no vota no se queja. Pero ahora tienen que votar, así que... El que no vota paga. Aunque va a funcionar cuando eliminen el voto, ¿no? Es que la gente que no quiere votar va a votar nulo. Es como, no creo que cambie tanto. Uno lo cumple por no llevarse Sí. la nomás.
Yo he sido vocal de mesa las últimas 5 elecciones. He salido premio. Y los votos nulos han bajado bastante. Cada vez hay menos votos nulos. Porque la gente se dedica, investiga un poco más. La gente ahora como que revisa un poco más, pero que votan, porque sí, nomás como este nombre me tinca, pero la gente como que de a poquito ha ido investigando un poco más. Dijimos primero que la soberanía recae sobre la nación y la nación son las personas que la componen. Léame de nuevo, por favor. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Entonces, ¿pueden los partidos políticos decirnos que ellos son los que representan a las personas? No. ¿Quiénes son los que representan a las personas? Los que las personas eligen. Ellos son nuestros representantes. Entonces, ¿qué es lo importante aquí respecto de los tratados internacionales? Tenemos dos teorías. Una nos dice que los tratados internacionales... Léame de nuevo lo que dice sobre los tratados. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Entonces, cuando hablamos de los tratados internacionales, hablamos de los derechos que deben promoverse dentro de nuestro Estado, ¿verdad? Y aquí tenemos dos teorías respecto de la jerarquía de los tratados internacionales en relación a nuestra Constitución. Una teoría nos dice que los tratados internacionales son supraconstitucionales. ¿Por qué? Porque dice que mientras los tratados internacionales hayan sido ratificados y estén vigentes, deben respetarse. ¿Qué pasaría si esos tratados internacionales van contra la Constitución? Las bases de la institucionalidad nos dicen que deben respetarse. Entonces, por un lado, se entiende en esta teoría que los tratados internacionales ratificados y vigentes estarían por sobre las normas constitucionales. Y por lo tanto tendríamos que regirnos por los tratados y no por las normas, y podríamos tener aquí una especie de derogación. ¿Verdad? Una derogación tácita. Podríamos. Ahí está la ley. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? La otra teoría nos dice que solo se refiere a los derechos fundamentales. Que esta supraconstitucionalidad, solamente aplicaría cuando los tratados internacionales nos hablan de derechos fundamentales y no sobre otras materias. Por ejemplo, tenemos muchos tratados internacionales sobre comercio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice acá? Es que si ese tratado constitucional, ese tratado internacional rige sobre materias comerciales y va en contra de la legislación chilena, ¿primaría quién? La legislación chilena. En cambio, si ese tratado internacional va sobre derechos fundamentales y va en contra de la legislación chilena, primaría el tratado internacional. ¿Lo entienden? ¿Está clarísimo? Ya, esas son las dos teorías. Ahora, ¿quiénes las dicen? No sé si van a querer saber quiénes se las dicen, pero ahí les pueden revisar. Esas son las dos teorías principales respecto a estos derechos. Y hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha preferido la jerarquía de la Constitución por sobre la aplicación de los tratados. ¿Ya? Entonces, cuando vamos al TC, nos dice que no. ¿Ya? El Tribunal Constitucional ha preferido la jerarquía constitucional por sobre la jerarquía de los tratados. Y solamente ha hecho válida la segunda teoría, que es la de los derechos humanos. Lean 6. ¿Lo correcto? ¿Lo correcto? ¿Sí? Los órganos del Estado deben someter su No te acción. entendí. ¿Perdón qué? ¿No estaba leyendo? Es que no escuché. Ah, ya. ¿Los qué? Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Ya, entonces, sabemos ya que tenemos aquí está el Estado, ¿cierto? Ahí está la moneda. Con su palita. Porque ha salido bien. Las pestañitas. Aquí está la bandera, vamos a ir por el otro lado para que no arreglan. El balcón, la ventana.
ventanita, ya no me reclaman por delante. La puerta, ahí está. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? De nuevo, los órganos del Estado Deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. los órganos del Estado, órganos. Y este también es un órgano del Estado al final. Deben someter sus acciones, la moneda, sus acciones. Sobre el colectivo léxico y la cubanética. Entonces, los órganos del Estado deben someter sus acciones ¿a quién? A la Constitución Política de la República. CPR, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Pueden ellos actuar arbitrariamente fuera del mandato constitucional? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que todo en base a la norma. O sea, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre derecho público y derecho privado? ¿Cuál? ¿Qué puedo hacer yo en el derecho privado? Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. No se prohíbe. ¿Y qué pasa con el derecho público? ¿Qué es lo que pueden hacer el Estado y sus órganos? Todo lo que la ley me permita, todo lo que la ley me indique. Todo lo que la ley me indique. O sea, si no está en la norma, no se puede hacer. Y por lo mismo hay tantos reglamentos y decretos para regir las funciones de los órganos del Estado, las funciones públicas. Y eso lo van a ver en administrativo. Ahí entra el derecho administrativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los órganos del Estado solamente pueden hacer lo que la ley les indica. O sea, están mucho más regulados que nosotros. Nosotros podemos hacer todo lo que nos prohíba. Mientras no esté prohibido, no lo un crimen, no la pena sin el ejemplo. ¿Cierto? Está bien. Está bien. ¿Está bien? Entonces, si no hay pena, no hay crimen. ¿Verdad? Si no está prohibido por las leyes y no hay una pena al respecto, no es un crimen. En cambio, en el derecho público, si no está establecido por la ley, no lo pueden hacer. ¿Ya? Sigan. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Entonces, ¿quiénes son los que están obligados aquí? Todos. Todos. ¿Pero todos quiénes? Léalo de nuevo. ¿Los preceptos de esta norma? Obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona. Simple palabra, estamos De todos bajo dichos la ley. órganos, entonces, a los integrantes de dichos órganos, digamos que aquí está el presidente, el presi. ¿El presidente está obligado? ¿El presidente está obligado? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Y quiénes más? Todos. ¿Pero todos quiénes? Los titulares o integrantes de dichos órganos. Titulares e integrantes. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes saben que hay funcionarios que están a contrata? Eso. Los funcionarios a contrata son integrantes. Los funcionarios a contrata son funcionarios que trabajan para la administración pública, pero no son titulares de ciertos cargos dentro de la administración. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos poner? Que yo conozco gente que está así, no sé cómo establecer sus cargos. Dentro de las municipalidades están los guardias municipales, ¿verdad? Todos los guardias municipales son titulares. ¿Qué es lo que dijimos recién? Que solamente se puede hacer lo que la ley indica, ¿cierto? Si la ley me indica que solamente puedo contratar a 4 guardias, ¿cómo contrato al resto si no me alcanza con 4? A contrata. Los tomamos a contrata. Entonces, ¿qué es lo que se realiza ahí? Se realiza un acto administrativo dentro de la municipalidad, no les voy a decir cuál porque lo voy a enredar, ¿ya? Que les permite contratar más personal para cumplir con las funciones de la municipalidad en cuanto a seguridad, digamos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Porque no hay ley, porque la ley establece cuántas personas se pueden contratar. ¿Por qué lo establece la ley? Porque en el derecho público solamente puedo hacer lo que la ley me permite, ¿verdad? Entonces, si no está la ley para decirme que yo puedo contratar a más personas y yo no le puedo decir como municipalidad, oiga, legislador, por favor,
al Congreso, oiga, por favor, aumenteme la cantidad de personas, porque se van a demorar 10 años en conversarlo. ¿Qué es lo que hacen acá? Se crean diferentes reglamentos y diferentes decretos para poder contratar a más personas. Y esas personas, como no pueden ser titulares, porque la ley no lo ha autorizado, se transforman en integrantes de la administración pública y de los órganos del Estado. Y ellos también deben someterse, por lo tanto, a los estatutos públicos. O sea, deben realizar sus funciones de acuerdo a lo que la ley indique y no a través del derecho privado. ¿Calla? ¿Seguro? Porque aquí cuando hablamos también pasa mucho el tema de los derechos laborales de esta gente. ¿A qué derechos laborales se rigen? ¿Al Código Laboral o al Estatuto Administrativo? Si son integrantes, deberían regirse por el Estatuto Administrativo, no el derecho laboral. ¿Ya? Esa es como la respuesta en simple. ¿Se entiende? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro? Tengo cara de duda. ¿Qué significa entonces? Cuéntame. Si no lo entiende, ya lo explico, ¿no? Es entendí, pero no. Ah, ya. Te lo voy a explicar otra vez. Tengo personas dentro de la administración pública que no son titulares. ¿Por qué no son titulares? Porque la ley no les ha dado un cargo. La ley me entrega cierta cantidad de cargos para la municipalidad. Me entrega cargos de alcaldes, de concejales, del departamento legal, del departamento administrativo, pero no me alcanzan con esto. Necesito más gente. ¿Por qué? Porque la comuna creció, porque ahora tengo 10.000 personas más que han ido llegando, porque por X razón. ¿Qué hago entonces como municipalidad? Me reúno con el consejo, les informo y creamos un reglamento o un decreto municipal en el que establecimos cargos nuevos. ¿Por qué? Porque somos un órgano. ¿Se acuerda qué tipo de órgano? Descentralizado. ¿Cierto? No era descentralizado, era desconcentrado. No concentrado. ¿Ya? Entonces podemos crear este tipo de cosas. Y con eso vamos a tener otras personas, y tenemos otras personas, que no se rigen bajo las mismas regulaciones porque no son titulares. Pero sí son integrantes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Que deben los titulares e integrantes. La persona los preceptos de esta constitución obligan tanto a los titulares e integrantes de dicho. Entonces están obligados a los preceptos de la Constitución en la materia del derecho público. ¿Ahí sí? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Seguro? ¿Me lo explica? Que con mis palabras ni yo, ¿entiendes? Claro. Lo que es cupo. Ya. Venga para acá. No, No, venga para acá. no, Venga para acá. porque estos no se rigen con lo que usted decía, con Con los estatutos administrativos. Ya. Y esa es la gran duda siempre. ¿Se rigen o no se rigen con el estatuto administrativo? Pero ¿qué es lo que nos dice la Constitución? Que de todas formas se rigen. Todos por están lo que- debajo de la norma. Exactamente. Todos tienen que estar debajo de esta norma acá, que es la norma constitucional. Ahora me llevo el compo de premio. Se me lo nuevo. Te doy la remita de la galleta. Ya. ¿En cuál vamos? En el 6. En el 6. Léale. La infracción de esta norma generará la responsabilidad y sanciones que determine la ley. Ya. ¿Y en qué ley está determinada? La ley administrativa. Pues estamos hablando de lo administrativo. Ya. Sígale. Siguiente. 7. Un 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de su integrante. A ver, de nuevo. No escuché nada. Otra vez. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Hasta ahí. Los órganos del Estado, digamos que esta persona, ustedes saben que los cargos dentro del Estado no cambian, ¿cierto? Los cargos son siempre los mismos. Tenemos presidente, tenemos alcaldes, tenemos consejos, tenemos diputados. Los órganos son siempre los mismos. Los que cambian son el fulanito, ¿cierto? Léamelo de nuevo. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Como órgano. ¿Qué ¿Ya? significa investidura? Investidura regular. Investidura regular. Eso está en lo que pensé. Regular.
Cuando una persona es nombrada para un cargo, Ah, sí, estaba bien. ¿quién me llama? Cuando una persona es nombrada para un cargo, debe ser investido para ese cargo. Por lo tanto, No fue tan mal. Él fue. los voy a separar. ¿Eh? Ya, entonces cuando una persona es nombrada para un cargo, es investida para un cargo, debe ser nombrada. ¿Ya? Lo designamos entonces para ese cargo y desde cierta fecha en que es colocado en ese cargo, va a tener su investidura regular. Por ejemplo, si yo digo, usted va a empezar en el cargo el día de mañana a las 3 de la tarde, ¿qué va a pasar con sus actos el día de hoy? ¿Serían válidos en ese cargo? Usted va a ser alcaldesa desde mañana. Nombre y apellido. A ver, ¿Cuánto? Rey. Javiera Reyes. ¿La Javiera Reyes? Javiera Reyes es nuestra nueva alcaldesa. ¡Bravo! Un aplauso a la Javiera. ¡Bravo! Esa. Nadie quiere ser candidata en esta ciudad. No, Ya, ahí está la Javiera. Toda linda, con su pelo largo, preciosa. para mí con la plata del velador. Ya, tiene un arito en la nariz. Ahí está. Entonces, ahí está la Javiera. Falta cabeza. Yo diría que le falta cuerpa. Ya, entonces aquí está la Javiera. ¿Qué es lo que va a pasar? La Javiera será electa, las elecciones son el 27. 27. 27 de octubre. 27 de octubre. 27 del 10 tenemos elecciones municipales. El 24. ¿Ya? Hay que votar. ¿Cómo va a ser esa pregunta? Javiera? ¿Cómo va a ser esa pregunta? Ah, ok. Ya, el 27 de octubre hay elecciones, ya, municipales. Votamos por la Javiera es electa. ¡Bravo, Javiera! Un aplauso para la compañera. No la están aplaudiendo. ¡Bravo, bravo, bravo! No salió electa. ¿Qué pasa? La Javiera es alcaldesa, ¿puede ejercer su cargo en la alcaldía desde ese día? No. Hasta la ceremonia. Porque ella tiene que ser investida. Dentro, vestida, tiene que ser puesta en sus vestiduras. ¿Ustedes han visto la ceremonia de cambio de mando presidencial? Cuando le pasan la banda presidencial, esa es la investidura. Con Entonces, eso en el es momento en que reconocido, él la pasa a tiene, ya ser puede tener presidente. Ahí viene el poder. En ese momento es cuando Bueno, viene el bueno. poder de alcaldesa. Desde ese momento. ¿Cuándo va a ser la investidura regular de esta elección? Si mal no recuerdo, en enero o en marzo. Creo que en enero. Digamos que el 10 de enero. Digamos que el 10 del 01 del 25. Desde ese día, Javiera va a estar investida de manera regular para ejercer su cargo de alcaldesa. ¿Qué pasa si se muere antes de ese día? Ah, excelente pregunta. La Constitución lo regula. ¿Quieren que lo veamos ahora? Porque es largo. No, Pero pero sube corto. es como que hay que hacer otra elección. Mira, Segundo puesto. hay un tema bien simpático aquí, que nos dice que si ella no puede ejercer el cargo, digamos que va a ejercerlo en el 2025 hasta el... 29. Entonces va a ejercerlo hasta el 10 de enero del 29. Ya, no me acuerdo de todos los detalles en este momento, es como largo, pero si aquí, digamos que en el año 26, el 30 del 10 del 26, ella no puede ejercer el cargo, o sea, faltan más de 2 años, para que termine su cargo, tiene que haber una nueva elección. No me acuerdo de todos los detalles en este momento, pero si faltan menos de 2 años, digamos que pasa en el 10 de enero del 28, se va a designar, tal como se designó esta vez, hay que designar un nuevo alcalde ya, se va a designar a un alcalde. ¿Ya? Es que no escuché. Se va a designar un alcalde si quedan menos de 2 años para que termine su mandato. Si quedan más de 2 años para que termine su mandato, se va a una nueva elección. ¿Y si se muere antes del 30? O sea, antes del... ¿Se aplica? No, si se muere antes de que se le entregue la investidura. Pero ya ganó la elección. Aplica de todas Ahí. formas, porque ella ya fue elegida. Ay, no sé quién es el que... No, sí, aplica de todas formas porque fue elegida. Ahora aquí, no recuerdo si hay una regla especial sobre cómo así con la segunda mayoría o algo así, no recuerdo, les mentí. Pero está de todas formas en la Constitución.
Sigamos, para que alcancemos a terminar, nos quedan como 5 minutos. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuir ni a un pretexto de A pretexto, circunstancias extraordinarias, Ajá. otra autoridad o derechos que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución o la ley. o sea, ¿qué es lo que pasa con esos actos? ¿Tienen validez jurídica? No, quedan inválidos. Si ella ejerciera actos de alcaldesa entre el 27 de octubre de este año y el 10 de enero, que es cuando realmente empieza su mandato, Son nulos. esos actos son nulos de nulidad absoluta. Son inválidos. Inválidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está investida de manera regular. Esa es la explicación general. No se queden con la explicación general, revisen la materia de todas formas, por si es que los profesores quisieran ya, pero es que a lo mejor la teoría de Franklin dice otra cosa. La de Frankenstein le gusta a otro lado, pero lo importante, y como regla general, es esto. Si no hay investidura regular, los actos son nulos, completamente inválidos. ¿Por qué? Porque el derecho público es de derecho estricto. O sea, solo se puede hacer ¿Derecho cuánto dijo? estricto, el derecho No, antes. público. Entonces, el derecho público es de derecho estricto. O sea, solamente se puede hacer lo que la ley nos permite. ¿Ya? Y puede ella ejercer sus actitudes como actitudes, nada que ver. ¿Puede ella ejercer el cargo de alcaldesa antes de tener su investidura regular? No, porque sus actos serán nulos. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa nulidad? Nulidad de derecho público. ¿Ya? ¿Sí? Síganos en la última. Vamos a ver tú. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará la responsabilidad y sanciones que la ley señala. O sea, ¿quién es responsable aquí? La ley, el estatuto administrativo, que lo van a ver en derecho administrativo, así que no lo vamos a mencionar. Conducta funcional intachable. La conducta funcionaria intachable. Ojalá todos nuestros funcionarios públicos cumplieran con el principio de propiedad, que es la ¿Qué actor de...? conducta, más fuerte, Conducta funcional la intachable. conducta funcionaria intachable. O sea, yo llego a la hora y marco a la hora. Salgo a la hora y marco a la hora, no marco horas extras. Hago efectivamente lo que me permite el derecho público, que es un derecho estricto. O sea, me dice específicamente qué es lo que yo puedo ¿Hay la realizar. transparencia? ¿Perdón? El principio de probidad. Dentro del principio de probidad está el principio de transparencia. El principio de transparencia es otro principio que también en este momento está realizado dentro de las leyes gracias a la ley de transparencia. Porque como personas naturales nosotros podemos acceder a todos los documentos que son públicos dentro del Estado. O sea, yo podría en este momento pedir por ley de transparencia cuánto está ganando el rector de la universidad. También. ¿Cuánto se tomó de vacaciones? ¿Cuántos días ha tenido libres? ¿Cuántos días ha tenido de licencia? Otra vez hubo un caso sobre las reuniones, cuando hacían reuniones privadas y hablaban de temas. Efectivamente, esa es la ley del lobby. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos la ley del lobby y eso es parte también de la probidad. ¿Qué es lo que hacían? Se juntaban con personitas que tenían sus reuniones. ¿Qué hora veía la gente tan chula? Tenían sus reuniones donde hacían sus cositas, Sí. ¿cierto? Son orejas de gato. No, son orejas de gato, son los pechos. Entonces hacían sus reuniones, pero no las pasaban, no las avisaban en la ley del lobby. ¿Y qué es la ley del lobby? La ley a través de la cual los lobistas, la gente que va a pedirle favores al Estado, tiene que inscribirse para tener reuniones con personas que pueden tener algún tipo de posibilidades de hacer cambios jurídicos o actuaciones dentro del Estado que pueden afectar al resto de las personas. Entonces, todas las personas que tienen esas aptitudes deben inscribirse en esta ley del lobby para que todo lo que se trate en esas reuniones sea materia pública. Y yo, a través de la ley de transparencia, puedo solicitar el acta de esa reunión, con quién se reunió, de qué temas hablaron, cuánto tiempo estuvieron, con quién más estuvo en la reunión. ¿Ya? Y eso es parte del principio de propiedad. ¡Bravo!
Muchas gracias, chiquillos. Estuvimos presentes con ustedes hoy día. Mira, Lamentablemente nos faltó- No.